Listo, entonces el caso que traemos el día de hoy es un paciente de 78 años, natural y procedente de Cota, ocupación cesante, previamente era comerciante, ingresa a urgencias el 29 de junio por el siguiente motivo de consulta: me duele la cabeza y me duele la espalda. La cefalea era holocraniana, pulsátil, intensidad severa, totalmente un patrón distinto a alguna cefalea que haya referido previamente, y el dolor lumbar también era severo, limitaba la marcha, irradiaba miembros inferiores. En la revisión por sistema, en el neurológico refería temblor en miembros superiores, refería disartria, aunque la disartria no acompañaba el cuadro clínico actual, llevaba más o menos unos 6 meses de evolución. El resto de la revisión por sistema es negativo. Antecedentes: hipertensión arterial, válvulopatía aórtica, y esto es clave, fue hecha en 1995 y se encuentra anticoagulado con cumarínico, una dosis semanal de 37.5 miligramos. Él refiere que todo hasta este momento venía relativamente controlado, que se hacía sus INR y demás, y todo estaba bien, pues eso de manera verbal. La paratomía de hernia encarcelada en 2022. Adicional a eso tenía metoprolol y losartán. Revisando interacciones, no existían interacciones entre estas. Alérgico a la penicilina, tóxicos, niega, inmunológicos, la vacuna COVID y familiares, niega. Ingresa con unas cifras tensionales 130-78, un poquito elevadas, nada del otro mundo, frecuencia cardíaca de 78. Y desde el punto de vista neurológico, si bien tenía disartria, el grupo de neurología caracteriza que de pronto no había agudización de por lo menos este síntoma, pero sí la manifestaba o sí estaba presente en el examen físico. El resto del examen neurológico es relativamente normal, no hay signos meningios, no hay signos de focalización, adicional a la disartria que ya les mencioné, y el resto del examen físico cardiopulmonar, cabeza y cuello, tórax, todo es normal. En este contexto, un paciente con anticoagulación y cefalea, pues serían signos de alarma, además del cambio del patrón. Por eso nos llevan al siguiente TAC cerebral al momento del ingreso, donde se ve un evidente hematoma subdural. Lo que no es tan evidente, ahora lo es, se lo subrayo, ahí se ve un hematoma subdural bilateral, liso. Hasta ese punto, neurocirugía ve al paciente, considera que dado que no tiene focalización, que esa disartria es antigua y que el hematoma no mueve línea media, considera manejo expectante. Le toman un control al 5 días donde se ve un aumento en esos volúmenes, listo. Si bien hasta este momento todavía no tiene compromiso de línea media, pues el volumen aumenta. Volvemos a lo mismo, se lo subrayo, donde está el hematoma subdural. Y en este contexto, el paciente con aumento de los volúmenes pasó de unos 10 cc aproximadamente hacia unos 13, 15 cc, sobre todo del lado derecho, es pasado a cirugía. Lo drenan exactamente el día 7, vemos que es una semana después del ingreso. ¿Y qué ven? Ven un hematoma subdural bilateral, ya lo habíamos visto en el TAC. Ven un seno dural superficial roto, sangrante, listo. Hay una alteración anatómica vista, evidenciada, y realizan su respectivo drenaje. Pregunta que tenemos que hacernos hasta este momento: ¿será que el paciente sangró por sobreanticoagulación con warfarina? Tenía un INR de ese momento de 2.42 y un ambulatorio de 3.1. Les presento a mi hijo Emiliano, que se hacía esta misma pregunta con ese INR. Pues siguió la evolución. El día 10, 3 días después de la cirugía, reinician warfarina, 5 miligramos día, con un INR de 1.18. El resto de formulación la podemos ver ahí, terapia puente con enoxa. Recordemos que tiene un alto riesgo tromboembólico, una válvula mecánica, y resalto omeprazol y acetaminofén, que podrían tener interacciones con warfarina. El resto de la medicación, no. El paciente tiene una evolución satisfactoria, se demora 7 días en encontrar un INR respetable para el paciente basado en su necesidad. Alcanza un INR de 3.56. No había hecho deterioro clínico, no había hecho ni cefalea ni nada, no había sangrado absolutamente nada. Deciden darle egreso con ese INR y control ambulatorio, pues por clínica de anticoagulación y demás. De toda su formulación de egreso, vemos que adicionaron un poco de antihipertensivos. ¿Será que este fue un factor predisponente? Adicional, omeprazol y la dosis de warfarina, que es superior con la que ingresó. ¿Listo? También ese es otro factor importante. Única posible interacción, omeprazol. El paciente reingresa el día 31 de julio por sangrado de la herida. Disartria, que ahora sí cambió respecto a esa disartria que referían previamente. O sea, hubo ahora sí algo de focalización. Pérdida de memoria, inestabilidad para la marcha. Y en este contexto es que generó un trauma. Él previamente no había tenido un trauma. Y cabe destacar que yo no la consideraría traumática porque hubo un cambio de deterioro neurológico que fue lo que lo llevó a caerse.
¿Listo? En ese contexto, y basado en la hospitalización previa, tomaron una decisión sabia de tomar un nuevo TAC, el que evidencia un cambio significativo respecto al previo, súper evidente, no mentiras, no es tan evidente, se los resalto, es más grande el volumen ya alcanza unos 15 a 16 cc, y les resalto lo que vendría siendo la línea media. En esta ocasión sí hay, pues desplaza la línea media y ya se está herniando, ¿listo? Una hernia subfalcina. En este contexto, el paciente... digamos que ya neurocirugía ha dicho, sí, va para cirugía, pero mientras va a cirugía, el paciente convulsiona y hace un estatus convulsivo, ¿de acuerdo? Hace una fibrilación auricular de nuevo que no había sido referida previamente en ningún momento. Este es un factor importante a tener en cuenta en el futuro. Y aumento del hematoma, ¿listo? O sea, la evolución clínica hizo aumento del hematoma y se vio clínicamente con el estatus. En este contexto y en este punto fue que hicieron reversión, no antes. Otro punto a tener en cuenta que vamos a discutir a continuación. Emiliano está muy preocupado en este momento, tienen que pasar a cirugía, pasan a cirugía y las cosas se siguen complicando porque aparte del hematoma evidencian colecciones purulentas, evidencian membranas durales y en este contexto pues ya no solo es un hematoma, también tiene un componente infeccioso en el que está creciendo gram positivos, con aislamiento de estafilococcus aureus meticilino sensible. Adicional a eso, pues obviamente tuvieron que proteger vía aérea. En esta vía aérea secreciones purulentas con aislamiento de marcenses y el mismo estafilococcus aureus que veíamos en sistema nervioso central. Y pues ya todo evoluciona un poco hacia peor. ¿Listo? Ya tenemos un sangrado recidivante. ¿Listo? Las preguntas que tenemos que hacernos fue ¿por qué sangró la primera vez? ¿Y por qué sangró la segunda vez? ¿Listo? Son dos situaciones muy distintas. Lo otro es que ya se está complicando con el proceso infeccioso. Y otras preguntas que vamos a hacernos a continuación. Nuestra amiga la warfarina, que es la charla del día de hoy, básicamente es una fórmula racémica, es decir, que tiene 50% de un componente y 50% de otro componente. Listo, eso es teórico, donde hay uno más efectivo que el otro, en donde es la warfarina S y la warfarina R, que tienen componentes farmacocinéticos distintos, dinámicos, perdón, distintos, en donde la S es mucho más activa, se habla que es más o menos unas 3 veces más potente en términos de anticoagulación que lo que vendría siendo la R. Aparte de la actividad que tiene, por otro lado se metabolizan distintos. La S-warfarina, más que todo CYP12-9, y da su respectivo metabolito, y la R-warfarina es por otro CYP, 1A4, 1A2 y 3A4, con su respectivo metabolito. ¿Qué es lo que hace estas warfarinas, específicamente la S? Inhibe la epoxidorreductasa, que es una enzima necesaria para convertir esa vitamina K oxidada, que es inactiva, epóxido, ¿listo? Esa tiene que volverse a reducida para poderse luego entregar o hacer una gamma-glutamil carboxilasa, una carboxilación de lo que vendrían siendo esos factores de coagulación. ¿Que cuáles son? 2, 7, 9 y 10 son los que son específicamente relacionados con la warfarina respecto a los anticoagulantes. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de otras cosas. Pero entonces este paso es clave porque esa epoxidorreductasa va a convertir a un primer componente, que es quinina, y luego a un segundo componente, que se hidroxila y forma la hidroxiquinina, que es esa vitamina K activa que va a hacer esa necesaria gamma-glutamil carboxilación. Ahora bien, los factores que les mencioné tienen un compromiso distinto en términos de temporalidad y es ahí la razón por la que el tiempo es más o menos unas 48 a 72 horas. ¿Cuál es el factor principal anticoagulante o el más potente? El 2. El 2 se inactiva más o menos hacia las 42 a 72 semanas. Vemos algo de efecto a las 4 a 6 horas sobre el factor 7, a las 21-30 horas sobre el factor 9 y sobre 27 a 48 horas sobre el 10. Pero recordemos que el principal anticoagulante, o sea, son todos, pero el que genera más efecto es el 2. Antes de que se genere el efecto 2, se inhibe proteína C y S, hizo 80 a 60 horas antes. Es decir, que en teoría existe un componente protrombótico relacionado con el uso de la warfarina previo a su efecto anticoagulante. Lo otro es que me va a alterar la producción de los mismos, o sea, el factor que ya está transitando va a seguir siendo activo y hasta que se da o se altera esta producción de estos factores que les estoy mencionando es que va a generar el efecto 72 horas.
respecto a la mezcla racémica, recordemos, son enantiómeros R y S es más activo, son isómeros ópticos, que quiere decir eso, que son parecidos, pero tienen una distribución como al revés, en espejo. Entonces, eso es lo que genera parte de sus diferencias farmacodinámicas. ¿De acuerdo? Warfarina S 2.7 hasta 3, casi que 4 veces más potente que la warfarina R. En términos de biodisponibilidad, no hay muchas diferencias. En términos de volumen de distribución, no hay muchas diferencias. En términos de unión a proteínas, no hay muchas diferencias, ¿listo? Respecto a una a la otra. R warfarina, S warfarina. En donde sí hay diferencia, en la forma en que se metabolizan, en donde la S warfarina es principalmente oxidación CYP12-9, más que 3A4, un 10% de reducción, que eso ahí hablaban de unos alcoholes, no sé qué, eso es lo que se elimina a nivel renal, ¿listo? Y a nivel hepático, el R-warfarina es distinto. Este es un 40% de esta reducción, el 60% es dado por hepático, CYP1A2, distinto, ¿de acuerdo? Y ya hablamos de las diferencias. ¿Existe alguna otra diferencia en términos de la warfarina S y R y las susceptibilidades? Porque ya todos sabemos que una de las dificultades es como las diferentes respuestas en la población a tener en cuenta. La respuesta es sí, existen mutaciones puntuales, uno en su sitio de acción y dos en su sitio de metabolismo, en donde va a cambiar precisamente su disponibilidad, ya sea aumentando o disminuyendo su metabolismo o su sitio de acción. Entonces, existen polimorfismos en la vitamina K epoxidorreductasa C1 y el CYP2CA9. Se explica la variabilidad, estas dos, puntualmente estas dos, más o menos en un 10 a un 45% de precisamente esa variabilidad poblacional. La CYP reducen aclaramiento de warfarina. ¿Listo? Y si reducen, tenemos más acción a nivel plasmático, es decir, más riesgo de sangrado. ¿Listo? Y la alteración en CYP de la vitamina K epoxidorreductasa C1 incrementa la sensibilidad a la warfarina teniendo disminución de dosis. Me surge la duda que cuántos hay de estas alteraciones a nivel Colombia. Prácticamente hay unas 3 escuelas que estudian estas polimorfismos, principalmente hay estudios de la Universidad Militar publicados en 2016, Universidad del Rosario publicada en el 2000 también como 17 y de Cali. Les traigo este porque se unieron los de la Militar y los del Rosario, con 153 pacientes, cogieron previos del Rosario, que fue la doctora Nora, que fue como una graduada, fue su tesis de grado y bueno, terminó en una publicación bastante interesante. Entonces, ¿qué vimos? Que efectivamente tenemos muchas alteraciones de polimorfismos a nivel de población Colombia, 153 pacientes, de las cuales las principales eran las que estaban relacionadas a la vitamina K epoxidorreductasa, donde ahí están buenos sus específicos genotipos, ¿listo? Hay unos más frecuentes que otros, seguidos del CYP2C9. 2CA9. En este contexto, me llama la atención que ellos hicieron como un algoritmo o se dieron cuenta en estos 153 pacientes que qué pasaba. Habían unos que tenían una sensibilidad aumentada, es decir, que necesitaban menos dosis y el 75% de esos pacientes habían hecho alguna manifestación de sangrado. ¿Listo? O sea que en nuestra población Colombia existen alteraciones que sí predisponen y están identificadas, Bogotá, para estos aumentos del sangrado. Eso obviamente se ha estudiado a nivel internacional, nos copiamos de Estados Unidos y tanto es así que existen guías 2017 que hablan de que los pacientes debería ser una dosis dirigida basado en su fenotípico, en sus caracteres fenotípicos, genotípicos, farmacogenómica. Entonces el componente genotípico para yo saber qué pacientes van a necesitar más, menos dosis. En el caso de que no esté disponible, pues se hace la misma lo mismo de siempre clínico, que voy aumentando con el INR, bajando, pero pues ya sabemos que en Colombia podríamos hacerlo. Saber qué alteraciones tiene nuestro paciente para yo calcular la dosis. ¿Será que nuestro paciente sangró porque tiene alguna alteración de esto? No sabemos. Y aparte de las alteraciones genotípicas, también pues está todo lo que ya sabemos de las posibles interacciones, que básicamente interacciona con todo. A nivel hepático, hay alteraciones que me van a alterar la farmacodinamia, es decir, que me van a aumentar los factores, me van a alterar aumento en la respuesta anticoagulante, me va a alterar los niveles de vitamina K, y otros me van a hacer farmacocinética, me van a alterar el metabolismo de la warfarina, me van a reducir la necesidad de dosis. Entonces son múltiples alteraciones, pero básicamente
Básicamente tenemos desde el punto de vista farmacodinámico y farmacocinético muchísimas. Cabe la duda, por ejemplo, de ¿se puede comer vegetales verdes y demás? Se habla que si bien puede interaccionar, las potencias fuertes están dadas como con el ginseng, como unos alimentos muy importantes que sería alto. De resto, todos son entre moderado y bajo. Básicamente es un mito que no pueda comer alimentos verdes siempre y cuando su dieta no cambie drásticamente. Al menos que esa vitamina, esa fruta, todos vegetales verdes los inició mañana, ahí puede alterarlo. Pero si es en una vida común y corriente y su INR está controlado, no debería haber una alteración en este INR. En cambio, todos estos medicamentos sí posiblemente lo hagan. ¿Cuál es el problema de la warfarina? En este estudio, de 42.000 visitas a urgencias relacionadas a posibles efectos adversos de los medicamentos, en donde principalmente se dieron cuenta de 3 grupos, anticoagulantes, antibióticos y antidiabéticos, eran la mitad de los casos. E individualmente la warfarina fue la que se llevó a todos, con el 15% de toda esta cohorte de 42.000 pacientes que consultaron urgencias por algún tipo de sangrado. ¿Cuál tipo de sangrado? 27% eran sangrado gastrointestinal. El resto, un 15, un 18%, sangrado mucocutáneo, epistaxis o piel. ¿Listo? Aunque estamos hablando del sistema nervioso central en esta revisión, era aproximadamente un 3% de esos casos. Y el resto de la exposición voy a contestar estas siguientes 4 preguntas. ¿Existe un riesgo asociado a la válvula mecánica? Vamos a contestar. ¿Solamente puedo utilizar antagonistas de vitamina K? ¿El sangrado asociado a vitamina K es obligatorio y es igual que tenga un INR supraterapéutico? Recordemos que nuestro paciente tenía 2,4. Y por último, si ya me sangró, ¿qué debo hacer? El riesgo de sangrado es efectivamente muy alto. Si un paciente tiene válvula mecánica y no se hace nada, el riesgo de embólico es de 8.6 veces respecto a una población. Estamos hablando de casi 800 veces más, de 800% más. ¿Listo? O sea que ya es un hecho y ya sabemos que así se tienen que anticoagular. ¿Listo? Por otro lado, las válvulas, la trombosis de la válvula tiene un UR aproximadamente casi de 2. No suena mucho, pero ¿qué pasa si llega a suceder? Va a ser una muerte súbita cardíaca y se va a morir inmediatamente. O sea, algo supremamente importante. Y los émbolos mayores, que pueden ser pues obviamente sistema nervioso central, 4 veces. Conclusión, sí debemos anticoagular a nuestros pacientes. ¿Con qué? Este estudio, que fue publicado en 1994, y se me olvidó poner la referencia, es un metaanálisis de todos los estudios previos hasta ese momento, donde me llama la atención que para esa época había unos grupos de pacientes, sobre todo de 1970 hacia atrás, que hacían con aspirina. Dice entonces, aspirina versus warfa. La warfarina redujo este riesgo de 8.6 a 1.8, de 4 a 1, de 1.8 a 0.2. Es evidente el adecuado eficacia de la warfarina en el uso de válvulas mecánicas. Principalmente, ¿cuál? La válvula mitral es la que más riesgo embólico, tanto de trombosarse, tanto de hacer embolia sistémica, respecto a la aórtica. Nuestro paciente tiene aórtica, ¿no? Otra es las características morfológicas o qué tan nuevas son las válvulas. Están estas que son las más antiguas, de jaulas por allá como de 1950, univalvas como de 1960, bivalvas que fueron desde los 70 hasta casi iniciando 2000, década del 2000, y por último están estas últimas valvas que son válvulas on edge, que tienen un riesgo tromboembólico disminuido, incluso estos tienen un INR más bajo. Nuestro paciente fue operado en 1995, o sea que esto no existía, y que o sea tiene una bivalva. ¿Listo? Y doctor, ¿existe otra posibilidad respecto a la warfarina? Utilizar DOACs. Recordemos que los DOACs, iniciando 2010, de moda. Listo, está el estudio Realight, que intenta con dabigatran. ¿Por qué dabigatran? Porque fue el primero. Y le fue terriblemente mal. Listo, 2013, multicéntrico, 10 países, estudios aleatorizados, fase 2, estamos evaluando diferentes dosis. Un N de 252, edad de 18 a 75 años, sometidos a un reemplazo valvular, ya sea aórtico o mitral, y buscaban anticoagularlos. Estos pacientes tenían válvulas bivalva, es decir, nuestro paciente. Lo detuvieron precozmente, ¿por qué? Precisamente por el riesgo de número de eventos trombóticos. Listo, se trombosaban más, tanto la válvula como embolia sistémica. Adicional a eso, también hacían mayor sangrado. Entonces, no estaban ni disminuyendo más trombos y estaba aumentando más sangrados. Hicieron un segundo intento. Hasta ese punto la FDA dijo ningún anticoagulante oral diferente a la vitamina K puede ser concebido, hasta que apareció las válvulas on edge, que tienen un riesgo tromboembólico significativamente menor
a lo que lo tienen el diferente tipo de válvula. En este contexto lo volvieron a intentar. ¿Con qué? Con Apixaban. Para ese 2023, este año, listo, súper reciente, mayo 6, se los presento, Apixaban, ¿por qué lo intentaron? Porque hasta este momento de la historia, Apixaban demostró menor riesgo y mayor eficacia en muchos escenarios, FA, tromboembolia venosa. Entonces dijeron, ahora sí vamos a lograrlo. Estudio, probate. La respuesta es no, no lo lograron. Apixaban versus warfarina, 866 pacientes, iban a hacerlo como a 1000 y pico, lo detuvieron en 863, precisamente porque hizo un montón de eventos trombóticos mayores respecto a la warfarina, incluso en esa válvula que supuestamente era menos trombogénica. ¿Listo? Entonces, mayores eventos de sangrado, de eventos tromboembólicos, y respecto a, entonces, ese desenlace primario, que era trombosis sistémica, entonces, básicamente, no hubo diferencia. Este es un estudio de no inferioridad, ¿qué quiere decir eso? No logró ni siquiera la no inferioridad a la warfarina, ¿de acuerdo? Y en ninguno de los desenlaces, tanto valvulares, tanto sistema nervioso central, ni nada. En cambio, sí sangra un montón. La respuesta de la pregunta número 1 y 2, ¿se deben anticoagular? Obvio. Y si solo existe warfarina, lastimosamente. ¿Y cómo vamos con eso? En Colombia tenemos este estudio que muestra un TTR, que es el tiempo en rango terapéutico, no supera el 53%. La media debería ser por encima de un 70% en una patología tan trombogénica como es la válvula mecánica. ¿Listo? O sea que no vamos tan bien a la hora de la verdad. Siguiente pregunta. ¿Es necesario un INR supraterapéutico? Este estudio de 435 pacientes que todos ingresaron por sangrado del sistema nervioso central a diferentes UCIs neuroquirúrgicas, se dieron cuenta que un cuarto eran por uso de warfarinas. ¿Listo? Para ese momento era 2004, bueno, un cuarto era asociado a warfarina. De ese un cuarto, el 68% tenían un INR por debajo de 3. El 68%. Respuesta número 3 es no necesito un INR supraterapéutico para sangrar en la cabeza. ¿Listo? Y lo otro es que si ese sangrado es por warfarina, los desenlaces clínicos son muchísimo mayores, con una mortalidad significativamente superior al que sangró sin warfarina, independientemente de dónde sangra, que si fue lobar, que si fue ventricular, que si fue, todo no importa, mueren más si utilizan warfarina. Y recordemos otra vez, 68% no tenía un INR supraterapéutico. Conclusión, no se necesita. Siguiente, factores de riesgos específicos en sistema nervioso central. Recordemos que la warfarina en principio no hace que sangren, tienen que haber una lesión previamente que me va a hacer susceptibilidad para el sangrado. ¿Qué tienen que tener? Un ACV isquémico previo que haga conversión hemorrágica, un paciente hipertenso que haga una crisis hipertensiva y bueno, se me rompe un aneurisma o algo. Angiopatía amiloide, que esto es una alteración básicamente edad de los vasos a nivel del sistema nervioso central, donde se comienza a acumular amiloide en los vasos, netamente por componente de la edad. Nuestro paciente tenía 70 y pico de años, es probable que esto sea un factor predisponente. Microhemorragias cerebrales previas, anomalías vasculares, tumores cerebrales y caídas. Recordar que la anticoagulación no causa sangrado, la anticoagulación interfiere en la hemostasia normal. Es decir, que yo sí tengo una lesión vascular previa, esto va a hacer que lo que probablemente pudo haber sido un sangrado insignificante se vuelva clínicamente significativo. ¿Listo? ¿Y qué debemos hacer? Si nos remitimos única y exclusivamente al sistema nervioso central originados por vitamina K, no importa el INR de ingreso, al menos que sea menor de 1,3, yo debo hacer reversión con Octaplex idealmente, que es el que tiene los 4 factores de anticoagulantes, que son los que se inhiben por la warfarina, ¿cierto? Y ahí están sus respectivas dosis, y también siempre debo agregar vitamina K. Cualquier sangrado en sistema nervioso central asociado a cumarínico debe ser revertido, independientemente de cómo llegue, independientemente, al menos que tenga un INR por debajo de 1,3. Pero, imagen para todos, reversión desde el principio. ¿Cuándo reiniciamos? Esa es una pregunta muy difícil. La única evidencia que encontré fue este estudio del 2018, que precisamente era nuestro paciente, sangrado en sistema nervioso central asociado a cumarínico en un contexto de válvula mecánica. 2018, 137 pacientes, una corte multicéntrica, o sea que no fue un ensayo clínico aleatorizado, alemanes, donde tenían sangrado intracraneano y el uso de la válvula mecánica, ya sea mitral, ya sea aórtica y ya sea cualquier tipo de válvula. Evaluaron reinicio temprano versus reinicio diferido, punto de corte 14 días,
O sea, todo lo que se anticoaguló antes de 14 era entrado en un grupo y después de 14 el otro. Desenlaces primarios consistió en complicaciones hemorrágicas, fue su principal desenlace porque precisamente si ya sangró quiero evitar un nuevo sangrado. Y fueron estos pacientes, ellos que hicieron, aquellos que utilizaban ningún tipo de anticoagulante o anticoagulante profiláctico eran los que entraban de un grupo. Por otro lado, eran anticoagulantes ya sea con vitamina K, warfarina o ya sean con heparinas, pero ya dosis de anticoagulación. ¿Qué se dieron cuenta? Bueno, lo primero, aquí respondemos la pregunta de reversión. Toda esta corte, que es uno de los más grandes, 137 pacientes, ninguno llegó con un INR supraterapéutico por encima de 3,5, que es la meta de nuestros pacientes. ¿Listo? Primer mensaje, ya lo hemos dicho bastante. Y lo otro es que el hecho de revertirlo, lo que me va a hacer es que el volumen de ese sangrado intracraniano no aumente, que fue el caso. ¿Qué le ocurrió a nuestro paciente? En cambio, en desenlaces trombóticos, el hecho de anticoagular antes, en casos hemorrágicos, el uso de warfarina se asoció con una P estadísticamente significativa de sangrado. Pero bueno, van a decir ustedes, ¿tuvo menor eventos tromboembólicos? En principio sí, pero no fue estadísticamente significativo. Y si cogemos ambas complicaciones, que es reducir riesgo trombótico y reducir riesgo de sangrado, los pacientes no lograban esos desenlaces hasta 14 días encima. Antes de esos 14 días era un factor de riesgo gigante para aumentar el riesgo de sangrado. Recordemos que lo reiniciamos a los 3 días. Entonces, basado en esto, se crea esta gráfica que es lo que actualmente la tenemos de evidencia. Hasta el día 14, cualquier riesgo sopesa hasta este punto iniciar anticoagulación, o sea, no lo inicio. En este grupo de pacientes en donde tienen un riesgo tromboembólico elevado, ¿qué es un riesgo tromboembólico elevado? Una válvula tipo jaula, las que se hacían en 1950, o tener una FA de novo. ¿Hizo? Nuestro paciente, en el primer escenario entró acá, entró en antes de 7 días. ¿Factor de riesgo para que sangrara? Probablemente todos. Hoy en día tiene FA, o sea que probablemente podríamos contemplarlo acá, pero ningún estudio evaluó el reinicio de la warfarina en un segundo sangrado intracraniano. Entonces creo que esta respuesta no la vamos a tener, por lo menos basada en la evidencia. Entonces probablemente nos quedemos por encima de 14 días. Recomendación de las guías, que esta es la actualización de la AJA 2021, dice evaluar, de acuerdo a usted lo que considere, el reinicio de la warfarina. No coloca ningunos puntos de corte, recordemos que la única evidencia es esta, entonces ya sabemos y creo que contestamos las 4 preguntas que habíamos planteado inicialmente y quería agradecerles a todos.